jóvenes. A ver, dígame, Glendy, cuénteme. Buenos días, licenciado. Pues en Buenos mi días. caso sí la he estudiado porque yo me gradué de perito contador. Entonces ahí se lleva derecho y la base es la Constitución. Claro, claro. ¿Y alguien más? A ver, jóvenes, levanten la mano, quiero verlos. ¿Quiénes han leído la Constitución? Tengo varias personas. Me faltan otras. Por ejemplo, Andrea González, ¿no ha leído la Constitución? No, Lick, un poco, pero no así a profundidad. Pero sí sabe que existe, ¿verdad? Sí, sé que existe, pero realmente no Muy me bien. involucraba al 100 en eso. Ahorita vamos a tener la oportunidad. ¿Y Perfecto. Brian Díaz? También la he leído, pero o sea, no a profundidad. Muy bien. ¿Y Brian Maldonado? No lo escucho. No lo escucho, Brian. ¿Y ahora? Ahora sí. De que también ya la he leído, pero no a profundidad, porque en la clase de Derecho de Perito no es tanta profundidad la que le dan. Sí, pues. ¿Y Dani Ajú? Dani Ajú, ¿está ahí? ¿No está? Sí, licenciado. Sí la ha leído. Sí sabe que existe. Sí la he leído. Sí. Es como no levantó la mano, sí tengo bastantes de aquí. O sea, y o sea, por lo menos estén pendientes, ¿verdad? Porque yo les digo, levanten la mano a los que la conozcan, que la han leído o algo, levanten la mano, pues, porque siquiera esa deferencia tengan, ¿verdad? Pues, necesito saber que están ahí del otro lado, porque si no, pareciera que estoy hablándole a un mundo etéreo. Vamos, bajen la mano, por favor. Les voy a pedir, por favor, que enciendan su cámara ahorita que ya estamos por lo menos 48, que me imagino que ya no se van a agregar más. Enciendan su cámara para tomar la foto, por favor, y así le damos inicio a la clase, ¿verdad? Vamos rapidito, por favor. Vamos. Enciendan su cámara. A Jimena, ahí está, ahora sí ya la veo. A ver, por favor, enciendan su cámara. A ver, Gustavo. Gustavo está triste en la foto, no lo veo. No enciende su cámara. No, es que yo ando en computadora de escritorio, entonces por eso me dificulta y jodí mi cámara. Usted es Houdini, entonces. Muy bien. Bueno, vamos a tomar la foto. A las 3, por favor, una sonrisa ahí. Vamos, 1, 2, 3. Claro que no sonrieron. Vamos a probar otra vez. Una sonrisa. 1, 2, 3. Ahí estamos. Bueno, gracias. Pueden apagar su cámara. Bueno, entonces, como les venía contando, vamos a ver el tema de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta Constitución, pues data de 1986. Aquí está la Constitución. Me voy a ir a la parte final porque es donde está la historia hay un breve resumen aquí de la historia. Dijéramos. Vamos a ver aquí.
que dice, aquí hay unos artículos, aquí está, vigencia de la Constitución, dice, el artículo, es el artículo 21 de los artículos de disposiciones transitorias y finales, ¿verdad? Entonces aquí en el artículo 21 de las transitorias dice que, vamos aquí a marcarlo, y lo vamos a marcar, dice, vigencia de la Constitución. La presente Constitución Política de la República de Guatemala entrará en vigencia el día 14 de enero de 1986. Me imagino que algunos de ustedes tal vez no habían nacido en esa época, ¿o sí? ¿Quiénes ya habían nacido en esa época? Levanten la mano. 26, 2006. ¿Cuál época, licenciado? Aquí cuando entró en vigencia la Constitución, el 14 de enero de 1986, todavía no habían nacido ustedes, ¿verdad? ¿No? Porque ya tiene 96, 2006, 2016, son 30 años, 37 años tiene la Constitución. Y ustedes, la mayoría aquí, pues, tienen 20, ¿verdad? 18, 19, 20, por ahí anda. Entonces, realmente la Constitución es joven, ¿verdad? Y esta Constitución surgió, dice aquí, dice la presente Constitución Política de la República de Guatemala entrará en vigencia el 14 de enero de 1986, al quedar instalado el Congreso de la República y no pierde su validez y vigencia pese a cualquier interrupción temporal derivada de situación de fuerza. Se exceptúan de la fecha de vigencia del presente artículo y el artículo 4, 5, 6, 7, 8, 17 y 20 de las disposiciones transitorias y finales de esta Constitución, las cuales entrarán en vigor el 1 de junio del 85, o sea, antes de, ¿verdad? Entonces, en la Constitución actual, me recuerdo yo, que se debió a que hubo un golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, traíamos los gobiernos democráticos, seleccionarios, pero ya se había instaurado el poder el ejército. O sea, eran los militares los que se relevaban en el poder, a pesar de que habían elecciones libres, ¿verdad? Pero normalmente los militares eran los que hacían propaganda, como están ahorita, ¿verdad? Y también habían varios civiles, pues. Pero casi siempre ganaban los militares. Como que era el último puesto en la escala, ¿verdad? Porque los que habían pasado por jefes de Estado Mayor o ministros de la Defensa o puestos altos dentro del Ministerio de la Defensa eran los que se tiraban de candidatos de los partidos oficiales, ¿verdad? Y eran los que ganaban. O sea, nosotros siempre hemos tenido gobiernos militares en la historia, ¿verdad? Hasta ahorita que estamos en una época democrática, ¿verdad? En donde, pues, si participan los militares como Otto Pérez Molina, ya esa es su situación de retirados, ¿verdad? Pero antes, en activo, pasaban a veces a ocupar el puesto de presidente, ¿verdad? Se lanzaban y ganaban y quedaban de presidentes, ¿verdad? Entonces así se iban relevando. Me recuerdo yo, los que me recuerdo, pues, el último civil que hubo antes de que comenzáramos con esos gobiernos militares, él fue el presidente Julio César Méndez Montenegro, allá por los años 60, ¿verdad? Que él era un licenciado. Y después de Julio César Montenegro ya siguieron los militares. Pasó por el gobierno Arana, me recuerdo yo, Lucas, y otros. Sí, cada 4 años se iban relevando en el poder, ¿verdad? Entonces, el último que me recuerdo fue Lucas García, que fue al que le dieron golpe de Estado, ¿verdad? Pero le dieron golpe de Estado a los militares, ¿verdad? Supuestamente los militares jóvenes. O sea, derrocaron el gobierno porque ya era una situación incontrolable, porque adicionalmente a eso teníamos el tema del conflicto armado interno, ¿verdad?
Entonces se volvió insostenible, ya era un gobierno fallido, dijéramos, ¿verdad? Que los gobiernos militares gobernaban por la fuerza, ¿verdad? Por las armas. Entonces, hasta que hubo un momento en que los militares jóvenes se rebelaron ante los militares viejos, ¿verdad? Y entonces ellos instauraron un nuevo gobierno de facto. Pero me recuerdo que el general Ríos Montt, el famoso general Ríos Montt, él estaba en Sudamérica. Ellos cuando no están en el poder, porque el Ríos Montt nunca fue presidente electo, ¿verdad? Él era un militar que según él, pues le tocaba ya ser presidente porque participó en la contienda y todo, y supuestamente él había ganado las elecciones, ¿verdad? Y era el que le tocaba ascender a presidente justo cuando hubo golpe de Estado, ¿no? No, cuando hubo golpe de Estado, quedó el otro general, que era Lucas García. Entonces a él lo mandaron a Sudamérica como agregado militar a algún país, ¿verdad? Porque ellos así los trasladan, pues, y entonces ya no siguen como molestando, dijéramos, y al que está gobernando. Pero entonces los militares jóvenes dieron el golpe de Estado y entonces trajeron a Ríos Montt, ¿verdad? Entonces se formó un triunvirato, que era el general Maldonado Chaad, coronel Gordillo y el general Ríos Montt. Entonces ellos formaron un triunvirato y comenzaron a gobernar. Entonces en el triunvirato eran pues los tres que estaban en el poder como triunvirato y gobernaron pues varios años, un par de años tal vez. Pero vino Ríos Montt y les dio golpe de Estado al general Maldonado Chaad y Gordillo y se quedó él solito gobernando. Entonces él pues era el jefe de gobierno porque no se llaman presidentes, sino se llaman jefes de gobierno. Y entonces, y así pasaron los años, pues ya todo esto ya llevábamos como 5 años de un gobierno de facto, se le llama, ¿verdad? Entonces, cuando hay un gobierno de facto que se rompe la constitucionalidad del país, o sea, desde que le dieron golpe de Estado al que estaba de presidente electo, que era Lucas, automáticamente se rompió la constitucionalidad y entonces la constitución que teníamos dejó de tener efecto. Nos quedamos sin constitución, ¿verdad? Entonces, durante el triunvirato y el general Ríos Montt, dígame, hablen. ¿Alguien levantó la mano? No. Bueno, entonces, durante el triunvirato y el gobierno de Ríos Montt pasaron ya como 5 o 6 años, ¿verdad? Pero nuevamente hubo otro golpe de Estado al interno del ejército, ¿verdad? Entonces vino el general Mejía Víctores y le dio golpe de Estado a Ríos Montt. Y Mejía Víctores se quedó gobernando otros 4 años. Entonces le llaman la década perdida de Guatemala, ¿verdad? Porque en esos 10 años los militares siguieron en el poder, pues, pero ya de facto. O sea, ellos eran todo, pues. Cuando es un gobierno de facto se pierden todas las garantías constitucionales, ¿verdad? Entonces, cuando la Constitución deja de tener validez, los ciudadanos perdemos todas las garantías, porque la Constitución es la que nos da a nosotros esas garantías, ¿verdad? Entonces vino el general Mejía Víctores y debido a las presiones internacionales, porque les comenzaron a bloquear todo, ¿verdad? Porque antes los militares cuando iban a ascender ya mayores, entonces hacían sus estudios de Estado Mayor del ejército, ¿verdad? Y se iban al extranjero, a Estados Unidos, a Washington y a buenos lugares, que iban a sacar su diplomado en Estado Mayor, ¿verdad? Y tenían becas y tenían una serie de prebendas de parte de los norteamericanos, ¿verdad? Y de otros países. Pero a raíz de esa situación que ellos tomaron el poder en Guatemala, les comenzaron a cortar todos esos beneficios que tenían hasta la fecha. Y aparte de eso, el problema que había de conflicto armado interno, ¿verdad? Entonces, vino General Mejía Víctores y comenzó a buscar la manera de volver a retomar la democratización del país,
porque todo eso nos está afectando grandemente. Comenzamos a tener bloqueos internacionales por ser un gobierno de facto, ¿verdad? Y a nivel internacional eso no les gusta, ¿verdad? O sea, no apoyan a los gobiernos de facto. Dígame, alguien quiere entrar de plano, ¿verdad? Pero mientras estoy presentando no va a poder. Vamos a dejar de presentar y entonces. Entonces, el general Mejía Víctores comenzó a hacer la apertura hacia la democratización nuevamente y entonces convocaron a elecciones para instaurar una Asamblea Nacional Constituyente, que su propósito era eso, ¿verdad? Crear una nueva constitución. Y entonces los diputados a la Asamblea Nacional fueron electos, o sea, convocaron a elecciones y todos fuimos a votar y se eligieron los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente. Y su propósito era ese nada más, crear una nueva constitución. Ellos no crearon leyes, su trabajo era crear una nueva constitución. Y entonces ellos se dedicaron a hacerlo, ¿verdad? Y ya fue pues que en 1985, en 1984 fue que ellos comenzaron a trabajar esto. Para 1985 pues ya tenían una nueva constitución creada que comenzó a tener efectos a partir de el 14 de enero de 1986. Por eso el famoso refrán que dice que toman posesión el día 14 a las 14 horas, ¿verdad? Porque es en conmemoración de la democratización nuevamente, ¿verdad? O sea, todo tiene un porqué. ¿Se han dado cuenta ustedes que los presidentes toman posesión el 14 de enero, verdad? Y también rinden su informe del último año de gobierno el día 14 de enero, pero es por eso. Porque el 14 de enero de 1986 fue que quedó instalado nuevamente el Congreso de la República, porque entonces, una vez establecida ya la nueva Constitución, se crearon las bases y también instauraron ¿cómo se llama? Un Tribunal Supremo Electoral, que me recuerdo que el que fue presidente interino, el licenciado Gerbruger Asturias, fue el presidente del Tribunal Supremo Electoral de esa época. Y entonces el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones libres, ¿verdad? Entonces se eligió nuevamente presidente, alcaldes y diputados, ¿verdad? Como va a suceder ahorita. Pero primero crearon la Constitución, luego crearon el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y ya luego, pues el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones. No fue el general Mejía Víctores, porque él solo fue creando las bases para que se diera todo esto, ¿verdad? Y entonces fue así, pues como en el 14 de enero, que ya quedó instalado el nuevo Congreso, también pues le tomó posesión el nuevo presidente de esa época, que me recuerdo que fue Vinicio Cerezo. Él fue el primer gobierno aparte que se llamaba el Partido Democracia Cristiana, fue el primer partido democrático, ¿verdad? Entonces, a partir de Vinicio Cerezo, las elecciones han sido de esa manera. Entonces ya los militares dejaron de gobernar, sino que ahora pues gobiernan los civiles. Aunque ellos hayan sido militares, pues, pero en su situación de retiro es que comienzan a pasar por el proceso de elección, ¿verdad? Entonces, y así pues se creó la nueva Constitución, entró en vigencia la nueva Constitución, que es la que vamos a ver a partir de este momento, ¿verdad? ¿Alguna duda al respecto, por favor? ¿Un comentario? ¿No? ¿Todo va bien? Bueno. Todo bien, Lick. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver ese tema. Como primer punto, vamos a ver el ordenamiento constitucional en Guatemala y luego, pues, el concepto de constitución, estructura de la constitución, las clases de constituciones en el mundo, ¿verdad?
Y después el tema relacionado con la nacionalidad de las personas, la ciudadanía y los derechos políticos individuales, ¿verdad? Entonces tenemos como concepto, ¿verdad?, que dice que el término constitución proviene del latín, del verbo constituere, que quiere decir establecer definitivamente. Aristóteles la define como el principio según el cual está ordenada la autoridad pública. Para Kelsen, que es un profesional del derecho constitucionalista, ¿verdad?, dice que la Constitución es la norma que regula la creación de las demás normas jurídicas que organizan al Estado. Determina los órganos que lo comprenden y la forma como se relacionan entre sí. Eso lo podemos encontrar en un libro pues escrito por Cuevas en el 2002, ¿verdad? Luego aparece otro jurista ahí, Ferdinand Lassalle, quien manifiesta que la constitución de un país es, en esencia, la suma de los factores reales de poder que rigen ese país. Los problemas constitucionales no son primariamente problemas de derecho, sino de poder. O sea, la verdadera constitución de un país solo reside en los factores reales y efectivos de poder que en ese país rigen, y las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social. Entonces aquí traigo a colación los temas que ya hemos venido tratando, ¿verdad?, que vimos desde la aparición del Estado y el derecho, y que normalmente el Estado es la representación de los que están en el poder, ¿verdad? Y todas las normas jurídicas que se van creando están subordinadas al poder, ¿verdad? Y el poder en representación de la clase pudiente, pues porque los que estamos del otro lado, la clase antagónica obrera, dijéramos, pues nos tenemos que regir, ¿verdad? O sea que normalmente la Constitución, que es la máxima de las leyes, dijéramos, está en función de la representatividad del poder, ¿verdad? O sea, porque ustedes se dan cuenta que, y a la vez sirve como, como freno también, porque los que gobiernan, cuando entran a gobernar, se creen pues que todo lo pueden, ¿verdad? Y que entran y a hacer y a deshacer a su antojo, pero ya hemos visto en los últimos años que pues se han ido dado de frente contra el muro, pues porque terminan en la cárcel. Esta última época es, en mi vida, pues es cuando más expresidentes he visto en la cárcel, ¿verdad? Como por ejemplo Ríos Montt, Colón y no sé quiénes otros más los he visto que han pasado por la cárcel. Hay muchos funcionarios. En épocas pasadas todos se tapaban y casi nadie llegaba y aparte de eso, la clase pudiente ahora últimamente se ha sentido agredida porque hasta ellos han caído en la cárcel. Me recuerdo los financistas de Jimmy Morales, que eran de las familias pudientes, ¿verdad?, de los Castillo, de los no sé quiénes, de novelas, y cayeron presos, pues, porque resulta que en la segunda vuelta ya Jimmy Morales creo que ya no tenía fondos ni para poder subsidiar a los fiscales de mesa, por ejemplo, porque eso es gasto, ¿verdad? Y como los fiscales de los partidos son pagados por los partidos que están en contienda en la segunda vuelta, ¿verdad? Y en la primera también. Entonces Jimmy Morales como que ya no le alcanzaba la plata para financiar esto, como los viáticos, dijéramos, ¿verdad? Y entonces vinieron los pudientes y poderosos del país y le dieron platita ahí a Jimmy Morales para ayudarlo en esos gastos, ¿verdad? Pero como a eso se le llama cooptación del Estado, ¿verdad? Es financiamiento ilícito porque nadie da nada a cambio de nada, pues. O sea, todos estos que se acercan a darle platita ya al presidente o a su candidato, ¿verdad?, lo hacen con el propósito que después ya cuando esté en el poder les devuelva el favor, ¿verdad? Entonces eso es perseguido y penado por la ley y por eso resultaron presos, ¿verdad? Entonces ellos no estaban contentos. ¿Cómo puede ser posible que nos hayan metido presos, verdad?
y estuvieron presos, pues yo no sé si todavía están o le dieron medidas sustitutivas, ¿verdad? Una fianza y tener que ir a firmar un libro y qué sé yo, pero ahora sí les han estado castigando, ¿verdad? Porque la Constitución así lo establece y las demás leyes del país. Pero como normalmente los que crean las leyes y crean las normas, creen que las están creando para otros, no para ellos también, ¿verdad? Yo me recuerdo que a mí una vez me contrataron como auditor interno en una empresa, tal vez uno de mis primeros trabajos de auditor interno. Una vez cerré Pensum, hice mis privados, ya comencé a trabajar como auditor interno, ¿verdad? Ya me dieron trabajo como auditor interno en una empresa. Y entonces yo como auditor interno comencé a recopilar todos los reglamentos internos, porque era una empresa privada, ¿verdad? Y otros comencé a hacer manuales de procedimientos, manuales de funciones y otros reglamentos. Y bueno, y se dieron a conocer al personal, ¿verdad? Y todos felices y contentos a nivel de junta directiva y no sé qué, ¿verdad? Porque estaba creando toda esa serie de controles internos para evitar, pues, que hubieran cuestiones anómalas, ¿verdad? Pero también que la gente hiciera su trabajo, porque parte de las reglas y de las normas es que la gente cumpla con sus funciones, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es un descriptor de puestos, ¿verdad? Y ahí en el descriptor de puestos se anotan todas las funciones que debe cumplir un empleado. Y entonces a la hora de no estar cumpliendo, mire, cuando usted entró se le dio su descriptor de puestos. Y usted ha incumplido, ¿verdad? Y entonces, igual en la Constitución, pues rige las normas, establece las normas. Entonces, me recuerdo que, bueno, comenzó, pero la función del auditor interno, una vez creadas las normas, su chance es ser el controlador de los controles internos, ¿verdad? Porque si esos controles internos existen, están por escrito, pero no hay quien obligue a que se cumplan, no se cumplen, los engavetan y que bueno, pues sí tenemos controles internos, sí tenemos descriptores de puestos, pero ahí están, ¿verdad? Guardados. Entonces viene el auditor interno y hace que se cumplan, porque la función del auditor interno es ser como el controlador de los controles, ¿verdad? Entonces, resulta de que había en ese momento una directora administrativa financiera en la empresa, ¿verdad? Que yo trabajaba. Y entonces ella era como todopoderosa, ¿verdad? Que venía desde que la empresa se había creado y tenía mucho cuello con los de la junta directiva y demás, ¿verdad? Y hacía lo que se le daba la gana, ¿verdad? Se metía en una bolsa los dólares, en la otra bolsa los quetzales y así mismo se los sacaba y decía, miren, patojas, vayan a comprar almuerzos, ahí para todos, ¿verdad? Y miren, patojas, vayan, y entonces así se sacaba el dinero ya, pero ya cuando comienzan a haber controles, eso no puede darse, ¿verdad? Hay procedimientos. O sea, ella no era la encargada de manejar una caja chica, y menos en la bolsa, ¿verdad? Y tomar decisiones arbitrarias como esas, ¿verdad? Y gastarse la plata, había que tener para cualquier compra mayor de cierta cantidad, 3 cotizaciones, ¿verdad? Y comprar, pues, atendiendo a la calidad, el tiempo y el precio, ¿verdad? Pero ella venía y le compraba a sus cuates, ¿verdad? Que suele suceder, ¿verdad? Entonces, pero cuando ya hay un auditor interno que está contando las costillas, ¿verdad? Nosotros somos cuentacostillas, ¿no? Entonces ya no le gustó. Y un día me llamó y me dijo, porque realmente el auditor interno le rinde a la junta directiva, pues no le rinde a los demás directores, a no ser que tal vez al gerente general lo establezcan en algunas empresas, pero no debería ser. El auditor interno le rinde a la junta directiva y controla a todos. No es jefe de nadie, pero sí controla a todos. Entonces viene la señora esta y me llamó y me dijo, mire, me dijo, usted está aquí para controlar que todos los demás cumplan con su trabajo, que no se roben nada y que no sé qué, ¿verdad? Pero a mí no, me dijo. ¿Y por qué no? Le dije, porque la única que se esfuerza en que hayan ingresos, sin que ella realmente era una directora, pues nada más, pero que ella se sentía como la que sin ella no pasaba nada ahí, ¿verdad? Entonces, a mí no tiene por qué estar controlando. Bueno, preguntémosle a la junta directiva a ver qué opina, ¿verdad? Y ella misma lo llevó a la próxima sesión, ¿verdad? Es que mire, yo no estoy de acuerdo con el auditor interno que me esté fiscalizando a mí, que fiscalice a los demás, pero a mí no.
Y la junta directiva, mira, le dijo, es cierto, pues te tenemos aprecio, te queremos mucho, llevas tanto tiempo de trabajar con nosotros, pero te has dado cuenta que hemos venido implementando ciertos mecanismos de control y todo para ir ordenando las cosas, pero tú también entras dentro de ese procedimiento. O sea, si no estás cumpliendo con las reglas, con las normas que nosotros mismos hemos aprobado, pues él tiene derecho de hacértelo ver, pues, y nosotros de sancionarte, ¿verdad? Entonces, pues mi enemiga para el resto de mi vida, ¿no? Pero así funciona. O sea, la Constitución rija las normas, rija las reglas, da derechos y da obligaciones, ¿verdad? Les pongo un ejemplo así poco burdo, pues, de la vida real, pero así funciona. Entonces, pero siempre el tema de la Constitución va a estar en función de los pudientes, ¿verdad? Eso no lo dejemos por un lado, que hemos venido manifestando que desde que surge el Estado, surge el derecho, pero el Estado en función de la gobernabilidad de la clase antagónica, ¿verdad? Porque los pudientes, por ejemplo, han ido creando todo este tipo de instituciones jurídicas con el propósito de que mantengan controlada la plebe, así se llaman, a la plebe. O sea, la plebe somos todos, ¿verdad? Los operarios, los obreros, campesinos y demás, ¿verdad? Entonces, para los que gobiernan, pues poder seguir generando riqueza tranquilamente, pues, y que uno no se pueda insubordinar, ¿verdad? Entonces, así es como las leyes han sido creadas, y no solo en Guatemala, sino esto es a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, la Constitución, pues, el fin es establecer las reglas, ¿verdad? La Constitución es un conjunto de normas jurídicas, perdón, que regulan los poderes y órganos del Estado y establecen las obligaciones y derechos con respecto al Estado, de las autoridades públicas y de los habitantes y ciudadanos, disponiendo el contenido social y político que debe animarla. La Corte de Constitucionalidad guatemalteca ha expresado, también ellos tienen una definición, ¿verdad? Dice que la Constitución Política de la República es la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, a cuyas disposiciones están sujetos los poderes públicos y los propios gobernados, ¿verdad? O sea, todos. La Corte de Constitucionalidad se conformó con el propósito de hacer cumplir la Constitución. Es justo lo que les decía, ¿verdad? Está la Constitución, pero si no hay una institución que se encargue de velar porque la Constitución política de la República se cumpla, pues todo el mundo querrá hacer e interpretar la Constitución a su sabor y antojo. Entonces en Guatemala también se ha vuelto algo dijéramos, que no debería estar siendo así. Porque, por ejemplo, uno viene en cualquiera de los campos. Les voy a hablar del campo laboral, que es el siguiente tema que vamos a ver. Uno viene y presenta una demanda en el juzgado de trabajo. Y entonces viene el juez y escucha a las dos partes, al patronal y al laboral, para ver quién tiene la razón. Normalmente el empleado alega pues incumplimiento de pago, ¿verdad? De prestaciones laborales y de indemnización, ¿verdad? Por los años de servicio. O a veces alegan despido injustificado y otra serie de cosas, ¿verdad? Entonces a veces los jueces, pues ellos deberían ser imparciales, ¿verdad? Pero como también hay abogados de abogados que se la saben todas, pues ahí vienen y buscan en las leyes las formas de cómo defender a sus patrocinados, ¿verdad? En un litigio de esa naturaleza. Entonces, a veces resulta perdiendo, dijéramos, por decirlo así, el empleado, ¿verdad?
aunque todas las leyes laborales son tutelares del empleado. O sea, normalmente el código de trabajo, por ejemplo, es tutelar del empleado, protege normalmente al empleado, ¿verdad? Si tiene razón. Y casi siempre los patronos llevan los de perder, pero como los abogados vienen y tienen sus amistades ahí entre los jueces que también son abogados, a veces los abogados tienden a dictaminar en favor del patrono, ¿verdad? Y entonces si el empleado no le es favorable la resolución del juez de primera instancia, dijeron, entonces pasa a una segunda instancia. Y entonces en la segunda instancia a veces ya hay 3 abogados, 3 jueces, ¿verdad? Entonces ellos analizan el caso, porque normalmente pues el abogado, aquí ya tiene que tener también un abogado el obrero, ¿verdad? El empleado. Entonces el abogado alega que no se respetaron las garantías constitucionales del empleado, ¿verdad? O el dictamen, pues, a pesar de que pues, no es favorable, alega el abogado que hubo inconstitucionalidades o que no se tomó en cuenta ciertas normas escritas, ¿verdad? Ciertos artículos del Código de Trabajo y de las leyes laborales. Entonces, en segunda instancia, votan muchas veces la decisión de la primera instancia. Y entonces, en la segunda instancia, gana el empleado. Entonces, ya van 1-1. En la primera ganó el patrono, en la segunda instancia ganó el empleado. Entonces, casi siempre vienen los abogados de los empresarios, porque como es mucha plata la que tienen que pagar y no quieren sentar un precedente o que se cree jurisprudencia, porque ya todos los empleados hacen lo mismo, ¿verdad? Según ellos. Entonces viene y se van ante la Corte Suprema de Justicia. Y entonces vienen los abogados y alegan algunos vicios, ¿verdad? Que no fueron escuchados y que no se tomó en cuenta algunos documentos que ellos presentaron, porque en estos juicios todo es documental. O sea, uno tiene que presentar pruebas documentales, ¿verdad? Entonces, la Corte Suprema de Justicia viene y dictamina a favor del patrono, por ejemplo, ¿verdad? O dictamina siempre a favor del empleado. Vamos a decir que dictamina siempre a favor. Bueno, ratifica la resolución de la segunda instancia o un juzgado de sentencia y dice que queda en firme pues la resolución del juzgado de segunda instancia y la Corte Suprema de Justicia. Entonces vienen los abogados y el patrono, ¿verdad? Y se van a la Corte de Constitucionalidad, que no debería ser así, pero desde que existe la Corte de Constitucionalidad, ya todos recurren a esa última opción. Y entonces vienen y presentan ante la Corte de Constitucionalidad que están violando los derechos del patrono, ¿verdad? Porque no fueron escuchados ni fueron tomados en cuenta y comienzan a alegar una serie de artículos ahí de la Constitución, ¿verdad? Que también el empleado puede alegar. Por ejemplo, si el empleado perdiera, como sucedió en un caso en la Universidad de San Carlos, que el plan de prestaciones y el Consejo Superior Universitario decidieron que todos los profesores hoy y demás empleados, ¿verdad? Que ya cumplieran con los 65 años de edad, pues tenían que pasar a la situación de jubilados, ¿verdad? Y entonces así lo hicieron y despidieron a todos aquellos que ya tenían 65 años. Y entonces el plan de prestaciones les comenzó a pagar, pero adicionalmente bajaron las prestaciones, ¿verdad? Antes se retiraban con lo que tenían como último sueldo y decidieron pues poner un tope porque no alcanzaba el plan de prestaciones para pagar el sueldo a quienes ganaban bastante. Y entonces todos los despedidos, dijéramos, o algunos vinieron y se unieron y comenzaron a hacer un juicio, pues. Y entonces dentro de todos estos procedimientos que les cuento, llegaron igual a la Corte de Constitucionalidad, pero en este caso alegaron los empleados también basados en la Constitución, porque la Corte de Constitucionalidad no analiza, dijéramos, las decisiones que tomaron los juzgados, ¿verdad?
inclusive la Corte Suprema de Justicia, sino que ellos analizan si violentaron los derechos constitucionales, tanto del patrono o del obrero. Depende de quién esté pidiendo, ¿verdad? En este caso de los empleados de la universidad, ellos alegaban el derecho al trabajo, que está establecido y garantizado en la Constitución Política de la República, y ahí no dice la edad. O sea, la Constitución Política no dice que todos aquellos que tengan más de 60 años ya no tienen derecho a trabajar, sino que la Constitución garantiza el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada. Hay una serie de derechos, ¿verdad? Entonces, pero como estábamos hablando del trabajo, los profesores alegaron el derecho al trabajo, ¿verdad? Que se estaba vedando un derecho establecido en la Constitución, el derecho al trabajo. Porque que ellos tuvieran más de 65 años no les impedía continuar trabajando, ¿verdad? Que había sido una decisión arbitraria del Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Y que alegaban su reinstalación y pago de sueldos caídos, ya llevaban 2 años. Y vino la Corte de Constitucionalidad y los protegió, ¿verdad? Dijo que sí, que había una clara violación ahí a los preceptos establecidos en la Constitución Política de la República, entonces que tenían que dar marcha atrás, ¿verdad? Y tenían que reinstalarlos. Y tuvieron que reinstalarlos. Y les pagaron sus sueldos caídos. Y hubo algunos que recibieron como $500,000 de quetzales solo de sueldos caídos. Y continuaron en su puesto. Entonces regresaron otra vez a retomar sus puestos y ahí están. Ahí hasta que se mueran. O sea que no los pueden despedir a no ser que ellos cometan un error grave, ¿verdad? Que sea motivo de despido. De lo contrario, hasta que se mueran o ellos se quieran retirar, ¿verdad? Porque es un derecho establecido en la Constitución, el derecho al trabajo. Y ahí no dice la edad. Derecho al trabajo es derecho al trabajo. Pues si uno está vivo, tiene derecho a comer, ¿verdad? ¿Y cómo va a comer? Pues trabajando, ¿verdad? Porque es el ciclo de la vida, ¿verdad? Uno vive para trabajar y trabaja para comer, ¿verdad? Y vuelve otra vez el ciclo. Entonces, ya les cuento. Vamos a retomar aquí el tema de la jerarquía de la ley, que ya la vimos, ¿verdad? Entonces, aquí, en esta gráfica, vemos que en la parte izquierda dice las autoridades que emiten las normas. Luego en el centro vamos a encontrar las normas, ¿verdad? Y luego en la derecha, pues, algo otros temas ahí conexos, ¿verdad? Entonces, vemos que en primera instancia, que esta es la pirámide de Kelsen que ya vimos en otros, dijéramos, capítulos, ¿verdad? Anteriores. Vemos que la máxima es la Constitución Política de la República, es la máxima de las normas, ¿verdad? Entonces, ¿quién emite la Constitución Política de la República, jóvenes? Pregunto. Digan. Sí, hable, por favor. Hablen, por favor. Digan, ¿quién emite la Constitución Política de la República? El Congreso. Ahí en la parte izquierda aparece, no sé si lo alcanzan a leer. La Asamblea Nacional Constituyente. Sí, y se los acabo de estar contando. ¿Se dan cuenta? Les acabo de estar contando la historia de que se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que el propósito era crear la nueva Constitución, ¿verdad? Que entró a funcionar a partir del 14 de enero de 1986. Se los acabo de estar diciendo. Luego, al mismo nivel de la Constitución, se toman los tratados y convenciones sobre derechos humanos, aceptados y ratificados por Guatemala. O sea, estos son tratados internacionales, ¿verdad? O sea, que esos están al mismo nivel de la Constitución y una vez se aceptan y ratifican en Guatemala, ya tienen esa misma categoría, ¿verdad? Entonces, eso está establecido en el artículo 46, ¿verdad? De la Constitución Política de la República.
Dentro de la misma constitución política aparecen leyes constitucionales, ¿verdad? Ya quedaron ahí establecidas, como por ejemplo los derechos humanos y otras, ¿verdad? Y también esas pues fueron creadas por la misma Asamblea Nacional Constituyente porque están contenidas dentro de la misma Constitución. Luego después en ese mismo orden hay algunos tratados internacionales que son aceptados y ratificados por Guatemala, ¿verdad? Pero son otros tratados que no tienen la misma categoría del Tratado de Derechos Humanos, ¿verdad? Los derechos humanos tienen preeminencia, ¿verdad? Estos son otros tratados, por ejemplo, libre comercio y otros tratados que van creándose ahí en el camino y que se ratifican y se aceptan, pues el Congreso es quien los ratifica y los acepta. Pero no tienen la categoría de los derechos humanos. Pero luego después aparecen las leyes ordinarias. ¿Quiénes emiten las leyes ordinarias, jóvenes? El Congreso de la República. El Congreso. Ajá. Pero también aparece aquí el El jefe, jefe del Estado. Ajá. ¿Quién es el jefe de Estado? El presidente. ¿Quién más? ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Quién es el jefe de Estado? No sería el presidente, Lick. No, no, no. El jefe, mire pues, cuando son elecciones libres, se elige presidente y vicepresidente y diputados y alcaldes, ¿verdad? Pero cuando es un gobierno de facto, como el caso de Ríos Montt, que es uno de los últimos que hemos tenido, ¿verdad? Él es un jefe de Estado, porque Ríos Montt nunca fue presidente, él era jefe de Estado, porque él, o Mejía Víctores, fue el último, después de Ríos Montt fue Mejía Víctores. Ellos son jefes de Estado porque son gobiernos de facto. No fueron electos por el pueblo, sino fueron impuestos, en este caso por el ejército, ¿verdad? O a veces pueden ser impuestos por la clase pudiente, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala los únicos que han podido poner jefes de Estado han sido los militares, ¿verdad? Entonces, también los jefes de Estado emiten leyes, pero esas leyes no se les llaman leyes ordinarias, sino a esas leyes se llaman decreto ley. O sea, así se les llama, son decretos ley, porque es el jefe de Estado quien las emite y entonces quedan así establecidas. Y de hecho en Guatemala tenemos varias. O sea, todos los decretos ley emitidos por los últimos, que les digo, Ríos Montt, Mejía Víctores, que no han sido derogados por otras leyes ordinarias, siguen vigentes. Diga, por favor. Licenciado, ¿y como qué ejemplo podría ser el decreto? Esos decretos que dice el decreto, por ejemplo, el de no fumar, porque ese es un decreto, ¿no? No, es No. un acuerdo gubernativo, un acuerdo ministerial. Entonces, ¿como qué ejemplo sería un decreto? Vamos a llegar ahí hoy. Vamos a llegar ahí a los decretos. Por ejemplo, cuando estuvo de presidente Ubico parece que también, no, Ubico sí fue electo. Pero vamos a encontrar, ahí tengo anotadas algunas como ejemplo de decretos ley que están vigentes aún. Cuando pasemos ahí, porque ahorita estamos apenas comenzando esto. Pero si quiere lo podemos consultar para que no se quede con la duda. Aquí en ¿cómo se llama? En Sangul hay de todo. O sea, cuando ustedes no sepan algo, acudan a Sangul, ¿verdad? Que ya saben que Sangul todo lo sabe. Entonces aquí ejemplos, vamos a poner ejemplos de decreto ley en Guatemala. Ahí está. Listado aquí están los, o sea, ¿qué es un decreto ley? Dice, aquí.
¿Qué es un decreto ley en Guatemala? Y da un ejemplo, aquí está. Un decreto es un tipo de acto administrativo de contenido generalmente reglamentario que proviene de la decisión de una autoridad en una materia de su competencia. Aquí está, como modelo de decreto ley en Guatemala podemos considerar el decreto ley 1-2020. Emitido por el Congreso, ley de emergencia por el COVID. Lo único que si fue emitido por el Congreso no es decreto ley. Aquí está. Aquí tenemos un decreto ley. Decreto ley número 109-83. Es cabal en la época del gobierno de General Mejía Víctores. Y ahí cabal dice el jefe de Estado, ¿verdad? Decreto ley número 109-83, el jefe de Estado. Considerando, ¿verdad? Y todos los considerandos, por tanto, en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 4 del Estatuto Fundamental de Gobierno, crearon un Estatuto Fundamental de Gobierno, ¿verdad? Para que le diera autoridad. El decreto ley 2482, modificado por los decretos ley 3682 y 8783. En Consejo de Ministros decreta ley de hidrocarburos, dice. O sea que la ley de hidrocarburos se originó en un decreto ley, el 109-83. ¿Verdad? Y lo único que ha sufrido son cambios y actualizaciones, ¿verdad? Entonces, aquí igual que un decreto del Congreso, un decreto ordinario, tienen vigencia en un país, ¿verdad? Mientras no son derogados por otro decreto, porque no se derogan solo porque sí, sino que un nuevo decreto viene y los deroga, ¿verdad? Y los deja sin efecto. Entonces aquí al final vamos a encontrar que dice ¿qué? Dice, vigencia. La presente ley entrará en vigor 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Palacio Nacional en la Ciudad de Guatemala a los 15 días del mes de septiembre de 1983. Publíquese y cúmplase el general de brigada Óscar Humberto Mejía Víctores, jefe de Estado y ministro de la Defensa Nacional. Fíjense pues, doble puesto, ¿verdad? Ya tienen el poder total y absoluto porque son ministros de la Defensa Nacional y jefe de Estado. Y aquí aparece el secretario y después los demás ministros de su época, ¿verdad? Ministro de Gobernación, ministro de Relaciones Exteriores, todos los ministros, ¿verdad? Y fue publicado en el Diario Oficial el 16 de septiembre de 1983. O sea que ustedes ven aquí pues que se necesitaba crear una ley de hidrocarburos y fue creada. Y sigue teniendo vigencia, ¿verdad? Con sus modificaciones y todo, pero sigue vigente. Y este es un decreto ley. Me aclaro su duda ahí, Juan. El que me preguntó, ¿queda aclarada su duda? La mayor. Sí, licenciado, gracias. Bueno, gracias. Bueno, entonces ya tenemos las leyes ordinarias, que son las emitidas por el Congreso, y también las que emitió en su momento el jefe de Estado que estaba en el poder, ya sea Ríos Mono, Mejía Víctores, que fueron los últimos, ¿verdad? Y antes que hubieron otros, pues que todavía hay algunos que tienen vigencia. Luego después, siguiendo ese orden, tenemos los reglamentos. Porque cada ley necesita de un reglamento. Esto con el propósito de operativizar la ley. Porque dentro de la misma ley no pueden operativizarla, porque si no se volvería muy extensa. De hecho, ya son extensas. Pero entonces, ahí mismo en la ley dice que 15 días después de su publicación o 30 días después,
la dependencia respectiva, ¿verdad? Donde corresponda, emitirá el reglamento, ¿verdad? Y estos reglamentos son, pues, avalados por el presidente, ¿verdad? Es un decreto gubernativo. Es un acuerdo gubernativo, perdón, decreto. Los acuerdos gubernativos son los que aprueban los reglamentos y los decretos son los que aprueban las leyes ordinarias, ¿verdad? Entonces, los reglamentos son aprobados por acuerdo gubernativo o ministerial. Entonces, ahí dice, pues, que los organismos del Ejecutivo a través de sus ministerios y también el organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia y el organismo legislativo a través del Congreso son los que emiten los reglamentos, ¿verdad? De acuerdo a la competencia, ¿verdad? Por ejemplo, si es una ley relacionada con temas de salud, pues será el Ministerio de Salud el que elabore el reglamento, pero emiten un acuerdo gubernativo, que es del presidente, ¿verdad? Entonces, los ministerios también emiten ciertas resoluciones ministeriales, ¿verdad? Para aprobar ciertos reglamentos de jerarquía inferior, ¿verdad? En este caso son reglamentos de la ley, pero a veces se emiten otras normas, pues manuales y demás, que ya vienen a ser algunas normas individualizadas, ¿verdad? Entonces, también tenemos en ese orden las normas individualizadas, ¿verdad? Que pueden haber sentencias, resoluciones administrativas, contratos, etcétera, que las emiten las autoridades judiciales y administrativas. Pero también hay algunos acuerdos ministeriales que emiten los ministerios con efecto de regular algunas actividades de sus dependencias, ¿verdad? Muy bien. Vamos a entrar a la parte estructural de la Constitución, ¿verdad? O sea, esta clasificación la hizo el expresidente, el licenciado Ramiro de León Carpio, ¿verdad? Él estuvo una temporada fungiendo como presidente, que no fue electo, sino que fue el Congreso quien lo puso para terminar un periodo, ¿verdad? Debido a que el presidente que estaba en funciones, que fue Serrano Elías, por ejemplo, Serrano Elías sí era un presidente electo, pero vino y él, copiando a Fujimori allá en el Perú, quiso disolver el Congreso, ¿verdad? Porque el Congreso no lo dejaba trabajar. Como todo tiene que pasar por el Congreso, ¿verdad? Entonces no lo dejaba trabajar y había mucha corrupción. Entonces vino él como presidente y decidió disolver el Congreso, ¿verdad? Y entonces él se autonombró, pues, el nuevo jefe de Estado. Entonces a eso se le llamó autogolpe, ¿verdad? Pero como eso quedó establecido dentro de ciertas normativas que la Constitución establece, retomaron el tema y entonces pues lo sacaron, ¿verdad? Porque automáticamente había violado la Constitución y era motivo de encarcelamiento, ¿verdad? Pero lo que hicieron fue que lo sacaron del país en lugar de meterlo preso, ¿verdad? Y vino el vicepresidente, que era el señor Espina Salguero, y él vino automáticamente, tomó posesión como presidente, y solo el Congreso de la República les puede imponer esa banda, ¿verdad? De presidente. Solo el Congreso puede venir y lo cita y les dice, mire, es el nuevo presidente nombrado, porque el otro saliente, pues, se fue, ¿verdad? Entonces, pero él vino y se autonombró presidente. Espina Salguero estaba mal asesorado y terminó preso también, ¿verdad? Porque, o sea, no puede tomarse la ley en sus manos, ¿verdad? Eso se le llama coacción. Entonces vino el Congreso y convocó a un grupo de notables. Y entonces dentro de estos notables, que la sociedad civil los propuso, ¿verdad? Todas las instituciones civiles propusieron un grupo de notables y dentro de ellos escogieron, pues, al licenciado Ramiro de León Carpio, que él había sido miembro
de la Asamblea Constituyente cuando se creó la Constitución Política de la República, y después pasó a ser el jefe de los derechos humanos. El ombudsman, decía él que era, ¿verdad? Que era el jefe de la oficina esta de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, y luego después, pues fue seleccionado dentro de este grupo de notables para ser el nuevo presidente. Entonces, fue el presidente durante, pues, un periodo de, tal vez, no sé, un año, mientras tocaba nuevamente hacer elecciones, ¿verdad? Entonces, a él le tocó esa temporada, ¿verdad? Y estuvo un tiempo de presidente electo, ¿verdad? Porque lo que pasa es que los miembros del Congreso representan a los habitantes del país. Entonces, para no convocar a elecciones, lo que hicieron o lo que está establecido en la Constitución es que los congresistas en representación del pueblo de Guatemala eligieron, ¿verdad? Porque queda esa opción ahí. Bueno, entonces la Constitución política está dividida en 3 partes. Y la primera de ellas es la parte dogmática, que va a aparecer en los títulos 1 y 2 desde el preámbulo y en los artículos del 1 al 39. Entonces, esta parte dogmática es aquella en donde se establecen los principios, creencias y fundamentalmente los derechos humanos, tanto individuales como sociales, que se le otorgan al pueblo como sector gobernado, frente al poder público, ¿verdad? Como poder gobernante, para que este último respete estos derechos. Luego tenemos que dice que esta parte, conocida también como Declaración de Derechos, reconoce y otorga derechos a los individuos de un Estado, limitando con ello la acción del poder público sobre los mismos. Todo el catálogo de derechos que se encuentran en la parte dogmática de la Constitución son derechos que los individuos han arrebatado al Estado, logrando con ello limitar en lo posible las facultades del mismo. En esta parte se establece la orientación filosófica y teleológica en la cual encuentra su razón de ser el Estado. O sea que son las normas, ¿verdad? Para que no se extralimite los gobernantes contra los gobernados, ¿verdad? Y los gobernados somos todos, todo el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Y tenemos la parte orgánica, que aparece en los títulos 3, 4 y 5 y los artículos del 140 al 262 de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Dice que esta parte orgánica es la que establece cómo se organiza Guatemala, la forma de organización del poder, es decir, las estructuras jurídico-políticas del Estado y las limitaciones del poder público frente a la persona, o sea, la población. Para ello es necesario establecer la estructura y forma de funcionamiento de la maquinaria estatal, de marcar la competencia de sus diferentes organismos, así como de las diversas instituciones que integran el Estado. Establecer las relaciones de supraordinación, coordinación y subordinación entre dichos organismos e instituciones, los medios de control inter e intraorgánicos y otros. O sea que esa es la parte orgánica que está contemplada en la Constitución. Y luego viene la parte práctica. Aquí en la parte práctica vemos en los títulos 6 y 7 artículos del 263 al 289 que aparece, o que dice, ¿verdad? Dice que es la que establece las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución y para defender el orden constitucional. La inclusión de esta tercera parte por de León Carpio, aunque no es compartida por algunos constitucionalistas guatemaltecos, parece acertada, ya que facilita los medios para hacer efectivos el catálogo de derechos establecidos en la parte dogmática.
y el respeto a la organización del Estado establecido en la parte orgánica. En suma, brinda los medios para la defensa del orden constitucional y establece la manera en que se pueden realizar reformas a la Constitución. Muy bien, les voy a poner un video para descansar un poco, ¿verdad? Y para también reafirmar lo dicho, ¿verdad? Entonces, es lo que para esto necesito dejar de presentar y voy a ver cómo les presento esta parte. To offer people from all walks of life and all ages a platform where they can showcase. Muy bien. Muy bien. Sean bienvenidos todos a Zoom Estudios Jurídicos. El día de hoy vamos a conocer la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué es la Constitución Política de la República de Guatemala? La Constitución es un conjunto de normas jurídicas, sociales, políticas e ideológicas que se constituyen como la ley suprema de un Estado, la cual integran los principios fundamentales y las instituciones básicas de un Estado con el objeto de establecer la organización del ejercicio y funcionamiento de sus poderes y a la vez garantizar los derechos de sus habitantes. ¿Cuándo se creó la actual Constitución? La actual Constitución Política de la República de Guatemala fue creada por una Asamblea Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985. Vemos acá el ejemplo en la imagen, una Asamblea Nacional Constituyente simbólicamente, ¿verdad? No es la de 1985. Entró en vigencia el 14 de enero de 1986. ¿Cómo se divide la Constitución? La Constitución Política de la República de Guatemala se divide en tres partes. La primera parte es la parte dogmática o teológica, así la vamos a encontrar doctrinariamente. La segunda parte es la parte orgánica. La tercera parte es la parte práctica o pragmática. Vamos a analizar cada una de estas partes y de qué artículo a qué artículo están organizadas o integradas cada una de estas partes. ¿Qué es la parte dogmática o teológica? Es la parte en la cual se establecen los principios, creencias y fundamentalmente los derechos humanos, tanto individuales y sociales, que se le reconocen y otorgan al pueblo guatemalteco. ¿Cómo se divide? La parte dogmática o teológica está regulada del artículo 1 o del artículo 1 al artículo 139. Se divide en el preámbulo, las personas humanas, fines y deberes del Estado, y también en los derechos humanos. Esta a su vez se subdivide en derechos individuales, derechos sociales, deberes y derechos cívicos y políticos, y limitación a los derechos constitucionales. ¿Qué es la parte orgánica? Es la parte en la cual se establece cómo se organiza Guatemala, la forma de organización del poder, es decir, la estructura jurídico-políticas del Estado y las limitaciones del poder público frente a las personas. ¿Cómo se organiza? La parte orgánica está constituida del artículo 140 al 262. Se divide en el Estado, poder público,
estructura y organización del Estado. El Estado se subdivide a su vez en el Estado y su forma de gobierno, nacionalidad y ciudadanía, y las relaciones internacionales del Estado. El poder público se subdivide en ejercicio del poder público, organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial. Y la estructura y organización del Estado, a su vez, se subdivide en régimen político electoral, régimen administrativo, régimen de control y administración, régimen financiero, el Ejército, Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, y el régimen municipal, que es la parte práctica o pragmática. Es la parte en la cual se establece las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos que regula la Constitución y defender el orden constitucional. ¿Cómo está regulado? La parte práctica o pragmática está regulado del artículo 263 al 281 de la Constitución. Este se divide en garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, y también en la reforma a la Constitución. Las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional se subdividen en exhibición personal, amparo, inconstitucionalidad de leyes, Corte de Constitucionalidad, Comisión y Procurador de Derechos Humanos, Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Así vemos cómo se divide la Constitución. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda, y suscríbete a mi canal, déjame un like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Disculpe, ¿no se escucha? Perdón. En el punto 1.3 tenemos las clases de constituciones que existen a nivel internacional, ¿verdad? Entonces tenemos las constituciones rígidas, las constituciones flexibles y las constituciones mixtas. Cada una de ellas, pues, vamos a leer en qué consisten. La constitución rígida es la que, surgida de un poder constituyente formal, no se puede modificar sino mediante procedimientos diferentes a los de la legislación común. Su reforma o abrogación presentan alguna dificultad. Esta facultad está asignada a un órgano extraordinario, en el caso de Guatemala, a la Asamblea Nacional Constituyente. Las flexibles. La constitución flexible es la que admite su enmienda mediante el mismo mecanismo empleado para la legislación común. Son las constituciones que pueden reformarse o abrogarse. Abrogarse quiere decir derogar o abolir por el Congreso de la República. Y las mixtas son las que una parte de la Constitución puede ser reformada y la otra parte presenta dificultad para su reforma. La Constitución Política de la República de Guatemala corresponde a las mixtas. Que se les quede, por favor. La Constitución Política de la República de Guatemala corresponde a las mixtas, ya que una parte de ella puede ser reformada por el Congreso de la República y otra parte de esta presenta dificultad para su reforma porque solo puede ser modificada por una Asamblea Nacional Constituyente, facultada para ello, ¿verdad? Entonces, para eso tendrían que convocar a elecciones para formar una Asamblea Nacional Constituyente, porque esa no existe.
Esa solo funcionó cuando fue creada la Constitución. O sea, para tener una nueva Asamblea Nacional Constituyente, habría que convocar a la constituyente, ¿verdad? Elecciones para una constituyente. Entonces, la de Guatemala es así. Hay una parte que sí puede ser reformada por el Congreso y otra requiere que por fuerza exista una Asamblea Nacional Constituyente para reformar algunos artículos, ¿verdad? Dentro de esto, pues tenemos otras clases de constituciones. Además de las clases de constituciones ya descritas, se tienen las constituciones escritas, por ejemplo. Son aquellas en las cuales la estructura del Estado en sus preceptos fundamentales se encuentra regulada en un documento escrito. Único, elaborado en forma sistemática, ¿verdad? Que es el caso de Guatemala, pues nosotros tenemos una constitución escrita. Aparte de eso, tenemos las no escritas, que son las llamadas consuetudinarias, que son aquellas que tienen los estados en los cuales no existe un documento unitario y sistematizado superior a todas las leyes. Son mal denominadas no escritas, ya que lo más probable es que todas estas disposiciones de una u otra manera se encuentren escritas en leyes, ordenanzas o reconocidas en fallos judiciales, ¿verdad? O sea que el no escrito viene de que no hay un documento como tal que se llame Constitución Política de la República. Entonces, pero que sí hayan ciertos documentos en donde aparezcan, ¿verdad? Leyes u ordenanzas que regulen el quehacer diario de los gobernantes y los gobernados, ¿verdad? También tenemos las clases de constituciones sumarias, que son aquellas que únicamente exponen los fundamentos de la organización política del país. Están las constituciones desarrolladas. En estas, además de exponer los fundamentos de la organización política del país, se toman en cuenta disposiciones relativas a otras materias, con el objeto de afianzar el sistema y asegurar su funcionamiento. ¿Quiénes tienen iniciativa para proponer cambios a la Constitución? Una pregunta interesante, ¿verdad? No se la habían hecho ustedes. ¿Quiénes tienen iniciativa para proponer cambios a la Constitución? Dice aquí, pues, que con base en el artículo 277 de la Constitución, tienen iniciativa para proponer reformas a la Constitución el presidente de la República en Consejo de Ministros. No solo él, ¿verdad? El presidente de la República en Consejo de Ministros. 10 o más diputados al Congreso de la República, o sea que no solo uno. Tiene que ser 10 o más. También la Corte de Constitucionalidad puede proponer cambios a la Constitución. Y el pueblo de Guatemala, mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados en el registro de ciudadanos. O sea, habría que sacar firmas, ¿verdad? Firmas de 5,000 personas que estén empadronados. Les voy a presentar un video relacionado con esto también para que reafirmar esto. Y sí, por favor, tómenlo muy en cuenta. Aquí en el video van a ver ustedes una diferencia muy importante. Sean bienvenidos a la Academia de Formación de Futuros Abogados y Notarios. El día de hoy vamos a compartir una pregunta de derecho constitucional o derecho administrativo y es ¿quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución? Esa está fácil, licenciado, mejor comparta otra más difícil. Te voy a compartir por qué la estoy poniendo en este video. Muchos compañeros se la aprenden no bien, vamos a decir a medias, y han tenido problemas para su privado. ¿Y cuáles son los errores comunes? Primero,
El primer error común para aprenderse esta es que la confunden con quienes tienen iniciativa de ley. Y tienes que recordar que una pregunta es, ¿quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución? Que son 4. Y quienes tienen iniciativa para reformar, quienes tienen iniciativa de ley, que son 5. Son 2 preguntas completamente diferentes. Vamos a ver quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución. Entonces, la Constitución nos establece que va a tener el presidente en Consejo de Ministros. Segundo, nos va a decir que tiene la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver que nos dice 10 o más diputados. Y nos van a decir la Constitución, el pueblo, mediante solicitud dirigida al Congreso por más de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados. ¿Cuáles son los errores comunes? Que decimos el presidente de la República. Eso está malo, porque es el presidente de la República en Consejo de Ministros. Segundo, nos dicen los diputados del Congreso o el Congreso de la República. Eso está malo, porque la respuesta correcta es 10 o más diputados. Siguiente, la Corte de Constitucionalidad. Esta sí está bien. Y la última, un error común que nos digan es el pueblo mediante solicitud de 5,000 ciudadanos y es el pueblo mediante solicitud dirigida al Congreso mediante la solicitud de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados. Vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta en el artículo 277 de nuestra Constitución y puedes subrayar. Subraya como epígrafe, iniciativa, subraya normal. Tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución a el presidente de la República en Consejo de Ministros. No solamente el presidente, sino tienes que decir el presidente en Consejo de Ministros. 2, 10 o más diputados al Congreso de la República. Recuerda, son 10 o más diputados al Congreso de la República. 3, subraya la Corte de Constitucionalidad. Y 4, el pueblo mediante petición dirigida al Congreso por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados. Entonces, terminemos ahora ya con las respuestas bien concretas, son de las básicas. No saber texto en privado probablemente te cause problemas con tu examinador, porque él la va a considerar muy básica, y sí lo preguntan. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Compañero, dígame, ¿quién tiene iniciativa para reformar la Constitución? Tú automáticamente dices 4, el presidente en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados. Entonces, espero que ya nunca más vuelvas a confundirte esto, porque esto es algo muy importante para tu privado. Así que, si esta pregunta te fue útil, por favor, dale like, compártelasela a alguien que está estudiando para su privado, especialmente en la fase pública, Derecho Administrativo Constitucional. Y si te gustan estos videos y te son de utilidad, no se te olvide suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones con la campanita. Y recuerda, para nosotros es un gusto poder que puedes contar con nosotros, porque queremos verte graduado, queremos saber que tú cumples tus metas y esperamos que este contenido te sea de gran utilidad. Así que, cuenta con afán. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las garantías constitucionales. Dentro de estas tenemos como garantías constitucionales, pues la vida, la libertad, la propiedad privada y otros derechos considerados básicos por varios artículos de la Constitución. Y gozan de igual protección respecto de hombres y mujeres. O sea, los derechos, las garantías constitucionales son para hombres como para mujeres, ¿verdad? Son de carácter general. Entonces, la igualdad es otra de las garantías. Dice que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, independientemente de su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Hay derecho a voto también. El derecho a sufragio fue reconocido a las mujeres
en la Constitución, a partir de la Constitución de 1945. Vaya usted a saber por qué, no sé. Yo no había nacido en esa época, pero fue hasta 1945 que en la Constitución se reconoció el derecho a sufragio de las mujeres. Muy bien. Aquí hay algunos temas a la derecha que no sé por qué será que los abogados acostumbran usar palabras en latín para referirse a lo mismo que en español a veces es más fácil. Por ejemplo, tenemos que libertad en latín se dice habeas corpus, por ejemplo, ¿verdad? Ojo con eso porque los que hacen los exámenes, dijéramos, que son abogados, normalmente a veces utilizan estos términos. Ustedes cuando no entiendan un término, pues váyanse a Google, ¿verdad? Y Google les va a decir qué significado tiene, porque a veces por la palabra en latín uno ya no sabe qué están preguntando. Por ejemplo, aquí tan fácil es entender cuando hablan de libertad, ¿verdad? Para nosotros libertad es libertad. Pero si le dicen habeas corpus, a ver qué significa, ¿verdad? Pero significa libertad. También significa habeas data, que se refiere a los datos personales, ¿verdad? De las personas. Ahí sí que va a dar la redundancia, datos personales de los individuos, ¿verdad? Y recurso de amparo, pues que son parte de los derechos fundamentales. Esto sí está en español, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a derecho a optar a cargos de elección popular. ¿Verdad? Eso lo encontramos en el artículo 136 de la Constitución, en donde dice que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres para optar a este tipo de cargos. O sea, cualquiera puede optar a un cargo de elección popular, pero ustedes se han dado cuenta que la historia en Guatemala nos muestra que casi siempre la mayoría que participan son hombres. Son pocas las mujeres que se animan a participar en política, ¿verdad? Y vemos en la contienda, pues, de todos los candidatos a presidentes que hay, solo tenemos dos damas, que es Suri Ríos, ¿y cómo se llama la otra? Sandra Torres. ¿Verdad que sí? Yo pensé que no estaban en la jugada ustedes. La famosa señora Sandra Torres, ¿verdad? Que ha probado varias veces y no queda. A ver si esta vez sí queda, ¿verdad? O sea, ahora tenemos dos opciones ahí de mujeres. Suri Ríos, que también ha probado varias veces, pero ha tenido la limitante, pues, de que como su papá fue caudillo, el papá de ella es el general Ríos Montt, ¿verdad? Que fue jefe de gobierno, como ya les había planteado. Entonces, en la Constitución eso significa ser caudillo, ¿verdad? Entonces, en la Constitución está, pues, limitada a participar en este tipo de contiendas, aunque ha querido participar varias veces, ¿verdad? Pero debido a que es hija de caudillo, pues no podía. Ahorita que ya se murió el general Ríos Montt, como que ya eso, dígame. Y en su opinión personal, porque a mí sí me interesaría un poco saber más de eso, de qué pasaría si alguna de las dos llegara a quedar como presidenta. Qué buenísimo, ¿verdad, ustedes? Porque vamos a tener una primera mujer presidente. Pero ¿usted cómo lo vería? ¿Será que podríamos avanzar o seguiríamos igual o cómo? O sea, ¿qué diferencia encuentra usted en que gobierne un hombre o una mujer? Es que tal vez siento que la mujer tiene un poco más de percepción administrativa o que tiene un poco a ser más ordenada que un hombre, o no sé, la verdad. ¿Usted quién cree que tiene más experiencia para gobernar el país? ¿Sandra Torres o por ejemplo, si estuvieran, o Mulet, por ejemplo, Sandra Torres o Mulet? ¿Quién cree usted de los dos que tiene más capacidad para poder dirigir el país? Pensaría que Mulet. Bueno, es su opinión, ¿verdad? Es su opinión, pero lo que pasa es que es cuestión de percepciones, ¿verdad? Yo la percepción que tengo, o sea, no, nunca he votado por Sandra Torres, pues, y no sé si lo voy a hacer, pero sí estuve, conozco,
que ella cuando era el presidente, ¿quién era el esposo de Sandra Torres? Álvaro Colón. Álvaro Colón. Entonces Álvaro Colón era el presidente, pero realmente la que gobernaba atrás del poder era Sandra Torres. O sea, ella tiene mucha experiencia en aspectos de gobierno, porque cuando Álvaro Colón era el presidente, ella era la que dirigía a los ministros. A mí me tocó que estar en un par de reuniones en donde ella era la que presidía. Yo no era ministro ni cosa parecida, pero era empleado público, pues, y por casualidad, por azares del destino, me tocó que estar ahí en un par de reuniones y ella era la que presidía el Consejo de Ministros, que es función del vicepresidente, pero el vicepresidente de Colón era un doctor, ¿verdad? Un doctor que ahorita creo que está de candidato presidencial también, ¿verdad? Pero que ni me acuerdo ni qué hacía, pero ella era la que dirigía muchas cosas, ¿verdad? Y ella imponía, pues, y tiene mucho carácter y tiene mucha conciencia social, dijéramos, y participa mucho de programas subsidiarios, ¿verdad? La bolsa solidaria, la bolsa no sé qué, la bolsa no sé cuánto. O sea, con ella se crearon muchos beneficios para las personas con menores recursos, ¿verdad? O sea, que a eso se le llaman a veces gobiernos populistas, ¿verdad? Como en el caso de Evita Perón en Argentina, ¿verdad? Porque lo que pasa es que el voto de una persona, lo más pobre que a ustedes se les ocurra, vale lo mismo que del más rico. O sea, voto es voto, ¿verdad? Y ellos estratégicamente lo que hacen es que utilizan el populismo, ¿verdad? O sea, llevan bolsas, llevan láminas, llevan lo que sea con tal de... Y que sales en el tamal. ¿Verdad? O sea, con tal de conseguir el voto, hacen cualquier cosa. Y todo es válido en temas de política, ¿verdad? Porque ahí el que caiga, ¿verdad? O sea, el que no tiene conciencia política, si le regalan un su tamal, vota. ¿Ah? Qué buena onda, me regaló mi tamal y voto por ella, ¿va? O voto por él, o por quien sea, ¿va? O sea, si los otros no le han dado nada, entonces va a votar, ¿va? Entonces, la política se vale de cualquier argucia, ¿verdad? Los políticos, o la politiquería, como le llaman, ¿verdad? Porque realmente el voto es secreto. Y ustedes pueden recibir las láminas, pueden recibir la bolsa, pueden recibir los 100 quetzales, pero al final votan por quien quieran, ¿verdad? Como el voto es secreto. Pero entonces, y no se permite que hagan cámaras ni nada, porque hubo una época en que decían que hasta les obligaban que tomaran una foto al voto, ¿verdad? Para poder cobrar sus 100 quetzalitos, pero hay controles, ¿verdad? Hay fiscales y hay de todo, eso es prohibido. Entonces, si les regalan láminas, que se las regalen, pues de algo les servirán, pero voten por quien quieran, ¿verdad? O sea, al final que gane el que la gente elija, ¿verdad? Y normalmente en estos últimos procesos eleccionarios, en la segunda vuelta, ha ganado el segundo, dijéramos, o el otro que esté acompañando en la segunda vuelta, pero es por el voto en contra. Por ejemplo, en la última vez, Yamatei contra Sandra Torres fue, ¿verdad? Y ganó Yamatei. Pero Yamatei no ganó porque fuera el ungido, dijéramos, sino que ganó porque todos se organizaron de alguna manera para votar en contra de Sandra Torres. Se hace una política, se hace una campaña ahí negra debajo de agua, ¿verdad? En donde no voten por ella, mejor votemos por el otro, pues que no quede ella, ¿no? Y entonces la gente viene y vota por el otro, pero es el voto en contra que le llaman, porque cuando quedó Jimmy Morales, de igual manera, ¿ves? ¿Quién era Jimmy Morales? O sea, no era muy conocido políticamente, o sea, no era el que le tocaba, como ellos dicen, ¿verdad? Pero se fue a segunda vuelta con el Valdizón, ¿verdad? Esas fueron las votaciones anteriores, que ustedes han de haber estado jóvenes, muchos de ustedes, pues, pero tal vez ya se recuerdan, que cuando quedó Jimmy Morales sí recuerdan, ¿verdad? Entonces, Jimmy Morales se fue a la segunda vuelta con Valdizón y perdió Valdizón. A pesar que era fuerte y todo, y como que ya le tocaba. ¿Qué manda?
En esa segunda vuelta, Jimmy Morales fue a segunda vuelta con Sandra Torres. Valdizón ni siquiera pasó a segunda vuelta. Ah, bueno. Entonces, y en estas últimas elecciones, ¿contra quién fue Yamatei? Con Igual Valdizón. contra Sandra Torres. Igual, ¿verdad? Ajá. Bueno, entonces, es parte de la historia que no me acuerdo ahorita, porque ahorita le estoy contando así de memoria. Entonces, Sandra Torres ha estado en la segunda vuelta en las 2 veces. Entonces, pero normalmente ¿por qué han ganado los otros? Es por el voto en contra. Porque casi siempre sucede que si hay 15 candidatos presidenciales, por ejemplo, uno va a hacer esas colas y todo eso en la primera vuelta. Y si su candidato no pasa a la segunda vuelta, ya en la segunda ya no va a votar, ¿verdad? Pero de todos modos le piden que por favor vaya a votar para que no vaya a quedar la otra persona, ¿verdad? Entonces uno hace el esfuerzo de ir a votar en la segunda vuelta, ya no para votar por su candidato, sino para votar el en contra del que no quiere que quede, ¿verdad? Porque en ese caso, en la segunda vuelta ya no vota uno, algunos pues no votan por su candidato, sino votan por el otro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha pasado en las últimas 2 elecciones, me recuerdo yo, que es algo raro, pues, porque Jimmy Morales no tenía las condiciones para ser presidente en su momento, posiblemente después sí, ¿verdad? Igual que Yamatei, ya vieron ustedes que le ha ido de la patada con sus desaciertos y todo lo demás, ¿verdad? Pero también fue que en la segunda vuelta ganó porque votaron en contra de la otra persona. Tal vez no era el candidato idóneo, pues, pero ya aprendió, ya le tocó vivirla y sufrirla, dijéramos, y le tocó el periodo de la pandemia, ¿verdad? Del cierre total del país y todo eso limita, ¿verdad? Pero ahí vamos. Bueno, entonces, en cuanto al tema de las mujeres tienen los mismos derechos, ahora quisiera preguntar, dice, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres para optar a este tipo de cargos. Ya opinó un hombre, ahora quisiera escuchar la opinión de una mujer con respecto a este tema. No se atreven a opinar las mujeres. No. Pregunto, Licenciado, perdón, ¿en qué sentido opinar? Es que lo que pasa es que ahí dice que el artículo 136 de la Constitución Política de la República dice que derecho a optar a cargos de elección popular. Entonces aquí dice pues que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres para optar a este tipo de cargos de elección popular. Entonces yo les hacía el comentario que normalmente aparecen en la contienda hombres y muy pocas veces mujeres, ¿verdad? Solo vemos pues ahorita que está Sandra Torres y Suri Ríos para presidente y para alcaldes, pues sí hay algunas, pero muy pocas. Entonces a mí me parece curioso pues por qué las mujeres no participan. Entonces ahí uno de los compañeros opinaba. No sé si escucharon la opinión. Entonces me gustaría conocer la opinión de las mujeres en cuanto a este artículo. Bueno, licenciado, yo desde mi punto de vista pienso que las mujeres somos capaces igual manera que los hombres de poder gobernar. Desde mi punto de vista pienso que las mujeres en sí como que nos enfocamos más allá de un cargo, no sé si... Imagínese una mujer en su día a día tiene muchas cosas por hacer, entonces aquí en mi comunidad prácticamente no se ve mucho la participación de las mujeres en cosas así, como formar un cocode o algo así, porque las mujeres pues son amas de casa, entonces trabajan y en el otro tiempo pues son amas de casa, son madres de familia, entonces aquí en mi comunidad así es como se mira, de que las mujeres como que no tienen mucho tiempo, por decirlo así, el poder participar ya en otro tipo de, como formar parte de alguna junta directiva o algo así, pero a nivel del país pienso que
Es bueno que estas dos candidatas a la presidencia estén participando, pero ahí sí que ya hay que ver el intelecto de cada persona, independientemente si sea mujer o hombre, ¿verdad? Sí, claro. Mire, el problema en Guatemala y en nuestros países latinoamericanos es la prevalencia del machismo, ¿verdad? Bueno, a nivel mundial es eso. Si ustedes ven, anteriormente les leí ahí que a partir de la Constitución de 1946 es que aparece que a las mujeres se les permite el derecho a votar. Eso lo acabo de leer ahí. Aquí está, mire, derecho a voto. El derecho a sufragio fue reconocido a las mujeres en la Constitución de Guatemala de 1945. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no se les permitía votar? Ahora estamos hablando de optar a cargos públicos. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es un derecho tanto para hombres como para mujeres. Pero es tan así de fuerte el tema que hasta el artículo 136 lo remarca, ¿va? Que dice que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres para optar a este tipo de cargos. Porque tenemos la creencia que las mujeres no. Pero esa es una creencia machista, ¿verdad? Según me contaban, tal vez los de una generación anterior, que dice que antes las mujeres no las ponían a estudiar, porque se tenían que dedicar a los oficios domésticos. Y que para qué iban a estudiar si de todos modos cuando se casaran, el marido las tenía que mantener, ¿verdad? Entonces esa era la creencia. ¿Pero por qué? Ya no entiendo. Ahora me alegra bastante que ya hace, pues, si no, 2 décadas, de que la participación de la mujer en la universidad a veces supera a los hombres. Antes uno veía en los listados más hombres que mujeres. Y las pocas mujeres que había en el área común, por ejemplo, no pasaban del área común, pero era porque se casaban, o sea, llegan a la universidad y ahí ya consiguen novio y rapidito se las llevan y se casan o no se casan o tienen hijos y ya no continúan estudiando. Pero eso ha sido un fenómeno repetitivo, pero ha sido ¿por qué? No sé, una costumbre, una forma de ser. En cambio, los hombres siguen, ¿verdad? Siguen porque deben de trabajar y entre más se superen en sus estudios, pues van a obtener mejores cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Las mujeres no, pero ahora sí vemos en los listados muchas más mujeres que hombres. Y en el censo de población, creo que estamos mitad, ¿verdad? Entonces, a mí me ha tocado que salir a trabajar con alumnos del 8º semestre al interior del país. Vamos a veces a cooperativas, a otro tipo de organizaciones y a veces nos recomiendan que nos dirijamos a los hombres y no a las mujeres, porque a veces en el interior a las mujeres no les permiten hablar con hombres. Y cosas por el estilo, que dicen, estamos en el siglo XXI y cómo sigue pasando eso, ¿verdad? Y también el vedarles el acceso a la educación, al voto o a los cargos públicos, por ejemplo. O sea, claro que tiene sus compromisos, pues, y hay que hacer tiempo, ¿verdad? Y tanto hombres como mujeres pueden, pues, podemos. O sea, yo no le veo que la mujer tenga menos capacidad, como el perdón del compañero que antecedió ahí, que decía que creen que las mujeres tienen menos capacidad que los hombres para optar a un cargo público, ¿verdad? Y para el caso de la presidencia, como que tienen menos capacidad de dirigir. Eso no es cierto. Ese es un error. Ese es un error. Tanto hombres como mujeres tenemos las mismas capacidades y Dios nos creó a los hombres y mujeres igual, ¿verdad? Que a veces la religión nos cohíbe, es otra cosa, pues, porque hay algunas religiones que dicen que el hombre es cabeza, ¿no? Y entonces la mujer, ¿qué es? Cola.
No, ¿verdad? Entonces, hombres y mujeres igual. Sí, pero como aquí no estamos hablando de temas idealistas, sino materialistas, estamos hablando de la ley y de la Constitución, hombres y mujeres igual, niños y niñas igual. O sea, sin ninguna discriminación, porque es otra de las garantías de los derechos humanos, la no discriminación, ¿verdad? Entonces, me detuve un poco en este tema porque sí es un tema que todavía tenemos que quitarnos de la cabeza, ¿verdad? Y que las mujeres lo acepten, pues, porque ahorita hasta pregunté yo y solo hubo una señorita ahí que se atrevió a hablar. Y en otros semestres hubieran sido, en otra época se le van encima. O sea, las mujeres tienen que defender sus derechos, pues. O sea, ¿por qué dejar que un hombre diga que las mujeres no tienen la misma capacidad que los hombres de gobernar? O sea, no entiendo. O sea, con el perdón del compañero que emitió su opinión, porque tiene derecho a emitir su opinión, pero también tiene derecho a los demás a rebatirse, la verdad. Y yo no estoy aquí para discutir realmente, sino que solo para aclarar. Hombres y mujeres, igualdad de derechos. O sea, ¿qué menos tienen las mujeres que los hombres? Pues no entiendo, ¿no? O sea, traen un chip menos que el hombre. Yo creo que traen más. Porque, por ejemplo, a mi cuñada le dio derrame y entonces el derrame perdió parcialmente el habla. Y después le dio otro derrame y perdió totalmente el habla. Y entonces nos explicaban los médicos que lo que pasa es que las mujeres como que tienen dos, ¿verdad? Entonces, como que dos chips, dijéramos, si fuera electrónico, ¿verdad? En cambio, los hombres no tenemos uno. Y las mujeres son capaces de hacer más actividades al mismo tiempo que los hombres. Las mujeres, a la vez que son mamás, son esposas, son trabajadoras, son estudiantes. Y en cambio los hombres, si trabajamos, trabajamos, si estudiamos, estudiamos. Pero, por ejemplo, si a uno le dicen, mira, te vas al mercado o cuando vengas de regreso al trabajo me pasas comprando pan, tortillas y carne, verduras y huevos y no sé qué. Y viene uno y regresa del trabajo o de lo que anda haciendo y regresa a su casa y se recuerda cuando está en la puerta de su casa, hijo de la gran, pues chica, se me olvidó y que regresar a comprar. ¿Y qué me pidió? En cambio, las mujeres tienen esa capacidad, ¿verdad? De hacer muchas cosas simultáneamente. Y eso yo se lo digo por experiencia, pues, personal. ¿Verdad? Entonces, no entiendo por qué las mujeres tienen menos capacidad para poder ejercer un cargo público. No entiendo, si las mujeres tienen más habilidades que los hombres. El sexo fuerte, ¿cuál es? Porque como no se ha visto eso, ¿Qué manda? porque no se ha visto que una mujer tenga un cargo muy alto públicamente, porque literalmente si vemos la historia, solo son hombres. Entonces ya cuando una mujer se postula, dice, ¿y ella qué? ¿Qué pretende hacer si ella no sabe? Eso es lo que piensa. Hasta las mujeres llegan a pensar eso. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer, como solo han sido hombres. Entonces ya va como que generación en generación que solo hombres tienen que ser. Eso es lo que pasa. Sí. Sí, cabal. Pues sí, ¿quién es el sexo fuerte? Pregunto. ¿Fuerte en Nosotras, las qué mujeres. sentido, licenciado? Ustedes han escuchado ese término que dicen el sexo fuerte, ¿ah? Normalmente lo relacionan con que el hombre es el sexo fuerte porque es más grande o que es más robusto, pero en los animales también pasa. Por ejemplo, el pavo real macho es el que tiene esa gran cola llena de colores y todo. En cambio, la pavo real hembra ni cola tiene. Y así, en la naturaleza, siempre el macho es más vistoso, hace los mejores sonidos en los pájaros y colores y todo. Y eso es solo para apareamiento. O sea, que el hombre sea así grandote, robusto, no sé qué, es para atraer a las mujeres, para aparearse. Las mujeres son bonitas y todo, pero el hombre es macho, así grandote, robusto, musculoso, ¿va? Entonces las mujeres ya la que machote, ¿va?
Y entonces inconscientemente lo que están buscando es la progenie, que se le llama, ¿verdad? O sea, buscan un hombre con quien aparearse para mejorar su especie, dijéramos, ¿verdad? O sea, porque si una mujer busca un sequito entelerido, igual que yo, dijéramos, pues los hijos van a ser así, ¿verdad? Entonces, normalmente, de una forma inconsciente, siempre buscan los hombres así grandotes, robustos, simpáticos y demás, ¿verdad? Machotes, ¿verdad? Porque sus hijos van a ser así. Inconscientemente lo busca, ¿verdad? Pero en las especies es de esa misma manera. O sea, el pájaro que mejor canta, el pájaro que hace el mejor nido, entonces la hembra con ese se aparea, ¿verdad? Y así es con las especies, y en los humanos igual. ¿Verdad? Ustedes se han dado cuenta que los hombres se bañan, se rasuran, se echan loción y se ponen playeras apretadas, camisetas, y andan enseñando ahí los bíceps y tríceps y demás, ¿verdad? Entonces, para llamar la atención de las mujeres, ¿verdad? Entonces, eso es así, pero es pura selección natural. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Todavía nos faltan bastantes diapositivas. Llegamos a la diapositiva 13 del tema de la Constitución y son 29. Dígame. Licenciado, solo una consulta, esa duda yo la he tenido ya hace ratos. Un ejemplo, si en dado caso llegara Sandra Torres o la Suri Ríos a ser presidenta, como según entiendo, por ejemplo, en el caso de Sandra Torres, ella está soltera, bueno, divorciada sería, y no habría una primera dama. En ese caso, ¿ahí qué pasaría? Simplemente no hubiera primera dama. Es el caso de Yamatei. Yamatei no tiene esposa. Ajá. Sería lo mismo. Entonces puso a Miguelito. Él no tiene esposa. Entonces, como no podía ponerlo a él de primer damo, lo que hizo es que creó una oficina, ¿se recuerdan? Una oficina de gobierno. Creo que después la tuvo que quitar porque hasta el vicepresidente se le reveló, ¿eh? Pues como no le podía dar la oficina de la primera dama, porque la primera dama tiene una oficina, las obras sociales de la primera dama, aunque no tiene un cargo público, porque realmente la primera dama no tiene un cargo público, sino que ejerce funciones sociales, que dice las obras sociales de la primera dama, ¿eh? O de la esposa del presidente. El caso de Yamatei, cuando tomó posesión, a quien llevó fue a una hija. Sí, es cierto, ustedes denme chance, voy a colocar a él listado de asistencia que se me había olvidado. Ahorita voy, la primera, o sea, cuando Yamatei tomó posesión, una hija le hizo la campaña de acompañarlo, no sé si ustedes se recuerdan. Pero después ya nunca más volvió a aparecer, ¿verdad? Entonces, esa oficina se quedó acéfala, pues alguien ha de estar ejerciendo las funciones sociales, pero un empleado, ha de ser algún empleado, ¿verdad? Entonces, no es necesario que haya una primera dama, ¿verdad? Entonces, porque, pues, como que no es requisito, ¿verdad? Ahora ya no es requisito, entonces no es necesario que haya una primera dama. No sé si aclaramos la duda, joven. Sí, licenciado, gracias. Muy bien, entonces, solo les voy a colocar ahí la asistencia a ustedes, si me hacen favor, solo que, vamos, aquí tengo una. Entonces, por ahí nos vamos a ir quedando con la exposición de hoy. Vamos a continuar la próxima semana con este tema. Y luego pasamos al último tema, que es lo laboral, ¿verdad? Siempre ustedes pueden ir avanzando un poco con ir leyendo la Constitución, desempólvenla, ¿verdad? Y léanla. Y pues así cuando tengamos la clase ya ustedes tienen más dudas y preguntas. Y entonces eso nos ayuda porque podemos hacer más dinámica la clase, ¿verdad?
Y entonces eso pues se vuelve menos monótona, ¿verdad? Ahorita estoy creando la lista, ahorita se las paso. Vaya que se acordaron algo que se me había olvidado. Aquí tenemos 16. Hoy tenemos 16, ¿verdad? Ustedes. Muy bien, entonces por favor llenan la asistencia y nos vemos primero Dios el otro domingo a la misma hora y por el mismo canal, ¿verdad? Ustedes ya les coloqué ahí el formulario de asistencia para continuar con este tema de la Constitución Política de la República y vamos a hablar sobre los derechos humanos también que están contenidos en la Constitución Política, ¿verdad? Tengan buen domingo o lo que queda de él. Entonces llenan el formulario de asistencia y pues nos vemos el otro domingo. Buenas tardes, licenciado. Feliz tarde. Vaya pues, muchas gracias.